Un gusto saludarles nuevamente, soy el hermano Eric Espíndola y bueno, estamos nuevamente retomando nuestro estudio bíblico acerca de la primera carta de Juan. Ya hemos definido algunos datos preliminares acerca de esta epístola, datos acerca del autor, cuáles son las circunstancias en las que el autor escribe, cuál es el propósito por el cual el autor está escribiendo y algunas aplicaciones para nuestra vida cotidiana que nosotros necesitamos conocer. Ahora, el día de hoy vamos a tener ya nuestro estudio bíblico en sí, entrando a lo que es el análisis bíblico, ¿no? El análisis de versículos a versículos de lo que es toda la carta primera de Juan. Entonces, el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 1, versículos 1 hasta el 4, y el tema central que encontramos en esta sección es seguridades del verbo de vida. Seguridades del verbo de vida, o si usted quiere entenderlo, certezas que nosotros debemos tener acerca del verbo de vida que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, todo esto lo encontramos nosotros en estos primeros versículos. Comencemos entonces ingresando a nuestro estudio y una breve introducción. Cualquiera que camine por el mundo pronunciando sus principios y valores como certezas recibirá crítica destructiva en su mayoría, cuestionando quién se cree para asumir que tiene la verdad de algo. Hoy por hoy, hermanos, no se puede hablar de certezas, no se puede hablar de convicciones. ¿Por qué? Porque vivimos, hermanos, en un mundo de relativos. Todo es relativo, nada es certero. Pero lo que queremos asegurar en esta ocasión es que hay certezas acerca del verbo de vida, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay muchos que luchan por verdades absolutas, sino que se han dejado envolver por el relativismo. Vivir así es haber sido presa de la cultura actual, ¿no? Si nosotros estamos llenos de relativos, hermanos, y no tenemos enfrascado en nosotros la verdad de Cristo, nosotros estamos viviendo relativos en toda nuestra vida. Entonces, hay una imagen que yo quisiera mostrarles en esta ocasión que nos ayuda a entender un poco acerca de esto. Observe la siguiente imagen. Usted encuentra dos personas que desde su punto o desde su ángulo están observando un número. El primero dice, ese es un número 9, el otro dice, ese es un número 6 ahora. Unos dirán que eso es un 6, otros dirán que eso es un 9, sin embargo nadie puede asegurarlo, ni tú que me estás escuchando y que me estás viendo, ni yo que estoy aquí poniendo esta imagen hoy frente a ti. No puedo asegurarte si eso es un 6 o si eso es un 9. No puedo asegurarte a cabalidad. Lo que sí puedo decirte es que hay un motivo por el cual eso está allí. Alguien puso eso y eso es lo que nosotros necesitamos determinar. No podemos simplemente observar algo y decir, eso es un 6 o eso es un 9. No podemos hacer eso. Eso sería ser inconsciente o, ser demasiado apresurado a definir algo, ¿no? Nosotros necesitamos hacer un análisis de por qué eso está allí. ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién lo puso? Necesitamos ver a nuestro alrededor qué señal hay de alguien que haya escrito. Si es que fuese una tierra sobre la cual está escrito eso, a ver, ¿dónde están los pies? ¿Dónde se ubican los pies? Para darnos una perspectiva desde de cómo fue que lo hizo, ¿no? Una vez estudiado eso de manera meticulosa, comprenderemos nosotros cuál es la verdad referente a eso. Si realmente es un 6 o si eso es un 9. Ahora, cuando nosotros vamos a esta sección de la Escritura, en 1 Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, Juan tiene un firme compromiso con la verdad divina. No le importó al apóstol Juan presentarse a sí mismo y ni siquiera describir a los destinatarios, sino que se lanza directamente a escribir verdades que son absolutas, son certezas para nuestras vidas. Directamente escribe la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Y en esta lección, hermanos, nosotros vamos a observar cinco verdades o certezas o seguridades que debemos tener acerca del verbo de vida. Una de ellas es que el verbo de vida es inmutable, el verbo de vida es histórico, el verbo de vida es transmisible,
el verbo de vida es relacional y por último tenemos también de que el verbo de vida es gozoso. Es gozoso. Entonces, hermanos, son 5 cosas que vamos a aprender el día de hoy acerca de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Juan nos va a presentar en esta primera sección de nuestro estudio bíblico. Nótese usted que esto va muy de acuerdo a lo que observábamos en las circunstancias y el contexto en el que se encuentra el apóstol Juan. Recuerde que Juan se encuentra en un mundo en el que estaban negando la divinidad de Cristo, un mundo lleno de gnosticismo, ¿no es verdad? Entonces ellos decían el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, ¿no? Y a través de ese pensamiento filosófico era que se negaba la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros aprender esto, hermanos, para poder estar firmes en la fe que una vez hemos creído. Observemos el texto bíblico. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Preste atención que aquí el apóstol Juan dice: palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Al verbo de vida. De esto va a hablar el apóstol Juan. 5 certezas, 5 verdades que son muy importantes para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir viendo, hermanos, uno por uno en esta ocasión, desglosando y analizando también frases o palabras que necesitamos conocer para comprender más a cabalidad lo que tiene el apóstol Juan para decirnos a cada uno de nosotros. Entremos al primer punto entonces. El verbo de vida es inmutable. El verbo de vida es inmutable. La sección que nosotros tenemos para esto es la primera parte del versículo 1. Algunos lo conocen así también, ¿no? 1:1a, indicando que es la primera partecita del versículo. Dice el texto, dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio. Una pregunta que nos surge, hermanos, a nosotros en esta ocasión es, si se trata acerca del Señor Jesucristo que va a escribir el apóstol Juan, ¿por qué no iniciar, hermanos, diciendo el que era desde el principio? ¿Y por qué Juan dice aquí lo que era? ¿No sería mejor que Juan hubiese dicho el que era para referirse directamente a él? Bueno, tal vez en base a nuestra lógica eso sería mucho más razonable hacerlo. Sin embargo, hermanos, la respuesta a esto es que el término lo que nosotros tenemos frente a nosotros es más amplio que la palabra el qué. ¿Por qué? Porque el primero incluye tanto a la persona como el mensaje de Jesucristo. Cuando dice lo que era desde el principio, está hablando lo que era, refiriéndose al Señor Jesucristo y también refiriéndose al mensaje del Señor Jesucristo, englobando estas dos. Entonces, es muy importante comprender esta primera parte, hermanos, el mismo mensaje y el mismo Cristo que era desde el principio. Por eso dice Juan, lo que era desde el principio, tanto el mensaje que tenía el Señor Jesús como la persona del Señor Jesucristo. Y aquí encontramos nosotros, hermanos, la inmutabilidad del mensajero y también encontramos la inmutabilidad del mensaje, es decir, la inmutabilidad de Cristo y la inmutabilidad de su evangelio. Cristo no cambia, por lo tanto, su evangelio tampoco cambia. Ninguno cambió y ninguno cambiará. Si así fuera el caso, Pablo condena dicha acción en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. El apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí cierra su mensaje el apóstol Pablo diciendo: como antes
Hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, hermanos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan aquí nos están mostrando que el evangelio es inmutable y el evangelio le pertenece al Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo es Dios. Por lo tanto, el verbo de vida también es inmutable, ¿no? Si el verbo de vida es inmutable, el mensaje que nos trae Él también es un mensaje inmutable para cada uno de nosotros. Hermanos, hoy por hoy nosotros sabemos de que existen muchísimos falsos maestros. En ese tiempo también existían muchos falsos maestros. Más adelante Juan va a decir acerca de que de aquellas personas que estaban con nosotros, pero que no eran de nosotros, ¿no? Que salieron para demostrar que no eran de nosotros. Entonces, mientras que los falsos maestros de ese tiempo cuestionaban la persona, la obra y la esencia del Señor Jesucristo, lo que Juan está haciendo aquí es poner nuevamente las bases del cristianismo a todos los receptores de la carta. Aquí está. Sobre esto nosotros descansamos, sobre la doctrina de que el verbo de vida es inmutable. No cambia ni Él ni el mensaje que Él vino a dejarnos a cada uno de nosotros. Cualquier alteración, hermanos, a la revelación celestial que nosotros hemos tenido, no una revelación sobrenatural en un sueño, sino a la revelación celestial del mensaje de Cristo, del Evangelio, ya sea que añada o que alguien lo quite, significa un ataque a la verdad y un ataque a su autor. Un ataque a la verdad y un ataque a su autor. Hermanos, nosotros necesitamos comprender esta verdad absoluta. Esta verdad absoluta. Todos los predicadores, maestros y evangelistas que nosotros conozcamos deberían saber que no pueden alterar el evangelio para que sea más aceptable para otros. Unos pueden hacerlo más llevadero el evangelio con tal de que más gente llegue a Cristo, pero estaríamos presentando un falso evangelio. El mensaje del verbo de vida es inmutable. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Entremos a nuestro segundo punto, hermanos, y espero que se haya comprendido esta primera parte. La segunda cosa que nosotros vemos acerca del verbo de vida es que el verbo de vida es histórico, y esto es lo que nos va a decir el apóstol Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y continuará el texto bíblico diciéndonos, pero aquí queremos centrarnos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, otra vez ahí, tocante al verbo de vida. Hermanos, el segundo punto que tenemos es este, el verbo de vida es histórico. El verbo de vida es histórico. Cuando nosotros revisamos la vida del apóstol Juan, nos damos cuenta de que Juan había experimentado la realidad de la divinidad por medio de sus sentidos naturales. Era un verdadero testigo el apóstol Juan de la encarnación de Dios en su plenitud en Cristo. Y en este versículo vamos a observar de que Juan menciona 4 maneras en las que él había percibido al verbo de vida con sus sentidos, hermanos, con sus sentidos. Y la primera es la siguiente, lo que hemos oído. La primera frase que encontramos es esa, lo que hemos oído. Juan oyó las parábolas de Cristo. En Mateo 13, 3 al 33 vemos que el Señor Jesús relata una serie de parábolas, también en Marcos 4, 26 al 29, Lucas 15 del 11 al 32. Juan también escuchó los sermones del Señor Jesucristo, Mateo 4, 23 y el capítulo 5 al 7 también nosotros podemos observar que es el sermón de la montaña y las palabras confidenciales de instrucción y consejo de parte del Señor Jesús. Tenemos, hermanos, muchísimas citas en cuanto a esto y Juan era uno de los testigos oyentes de todo esto. Por eso Juan dice aquí lo que hemos oído. No oyó el apóstol Juan una sola ocasión, sino un sinfín de ocasiones escuchó al Señor Jesucristo durante todo el ministerio terrenal que él tuvo. Lo segundo que observamos es que Juan dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿no? Y aquí vemos nosotros esta otra parte que dice nuestros ojos. Esto nos presenta a nosotros a Juan ya no como un testigo
de escucha solamente, sino que ahora es un testigo ocular. Él no solo escuchó el mensaje, sino que vio, él estaba presente, ¿no? Él es un testigo ocular de la persona de Cristo y de todas las obras que él realizó. No solo escucharon, sino que él también vio. Y para ser más enfático, lo que dice el apóstol Juan es lo siguiente: lo que hemos visto con nuestros ojos. Quiere ser más enfático y dice, lo vi. Te aseguro que lo vi con mis propios ojos, yo lo he visto. Y eso nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, ese énfasis cuando a alguien queremos decirle, yo lo vi con mis propios ojos. Es decir, le queremos dar un énfasis más grande para que la persona que nos está escuchando crea que nosotros hemos visto. Y Juan lo que está haciendo es esto, está poniendo un énfasis. Y esto es para asegurar la experiencia física que tuvo el apóstol Juan de ver y no de algún tipo de visión espiritual como lo que ocurrió en el libro de Apocalipsis. ¿No es verdad? Que él es trasladado y en una visión se le revela todo lo que ha de acontecer. Tercero, esto es lo que dice el apóstol Juan también, lo que hemos contemplado. No se trataba de una mirada rápida, hermanos. No es que Juan estaba de pasada y vio lo que hacía el Señor Jesucristo. No, sino que Juan escuchó, miró y contempló. No sé si alguna vez te has despertado muy temprano a ver el amanecer y cómo el sol va saliendo y uno se queda ahí estático observando al sol salir, contemplando la maravillosa naturaleza y toda la creación de Dios y cómo esas nubes comienzan a tener un tono medio anaranjado, medio rojizo y uno queda pasmado con eso, uno queda asombrado con eso y dice, wow, quisiera levantarme todos los días de madrugada para poder observar esto. Juan era alguien que había contemplado al Señor Jesucristo. El término que utiliza aquí Juan para decir contemplado, hermanos, expresa observar algo con continuidad, con atención. Y dice el diccionario, a menudo con la implicación de que lo observado es algo inusual, no es común lo que vio el apóstol Juan en el Señor Jesucristo. La definición de esta palabrita contemplado, tú la encuentras en el léxico griego-inglés de Johannes Pellow y también de Eugenia Albert Nida. Revisas tú esta palabra, puedes buscarlo en un diccionario, en este diccionario, y vas a darte cuenta de esto, de lo que significa este término en el original. Y es que presenta eso, observar algo con continuidad, con detenimiento, algo con la implicación de que lo observado es algo inusual. Estoy maravillado de ver eso. Y eso es lo que experimentó el apóstol Juan. Esto demuestra que contemplaron al Señor Jesucristo, lo vieron los apóstoles y más específicamente aquí el apóstol Juan contempló a Cristo. Lo cuarto que nosotros podemos observar en esto, y por último, dice Juan, y palparon nuestras manos. Y palparon nuestras manos. La experiencia del apóstol no es solo oír, no es solo ver, no es solo contemplar, sino palpar al Señor Jesús. ¿Se te viene a la mente un momento o una ocasión en la que el apóstol Juan palpó, tuvo muy de cerca, tuvo contacto físico con el Señor Jesús? Pues la Cena del Señor es una de esas, en la que el apóstol Juan se encontraba recostado, dice la Escritura, en el pecho del Señor Jesucristo. La experiencia de Juan es muy evidente en Juan 13:23, ¿no? También vemos nosotros que el Señor Jesucristo en Lucas 24:39 utiliza también ese término que dice palparon, ¿no? El Señor Jesús le dice a Tomás, le dice, ven, mete tus dedos, ¿no? Ese término, mete tus dedos o introduce tus dedos y ve que soy yo. Ese término es el mismo que utiliza aquí el apóstol Juan para decir palparon. Es decir, Jesús le decía, palpa que soy yo, siente que soy yo. Hermanos, la vida eterna fue manifestada. Dios se reveló en la persona del Señor Jesucristo. La experiencia que tuvo Juan fue una experiencia única, única. Y a esto se lo conoce, hermanos, como los credenciales de los apóstoles, ¿no? Las credenciales de los apóstoles. Juan fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque había escuchado, había visto, había contemplado, sus manos habían palpado al Salvador. Hermanos, contrario a lo que hoy en día ocurre, que muchos se dicen ser apóstoles modernos.
Esto que nos presenta aquí Juan son parte de las credenciales que debe tener un apóstol, y hoy por hoy no lo cumplen, hermanos, así que tengamos mucho cuidado también con eso. Y mire cómo Juan comienza a contrarrestar también con los falsos maestros de aquel tiempo. Yo lo he visto, yo lo he tocado, yo lo he oído, yo he contemplado al Señor Jesús. Él realmente existió. El verbo de vida, hermanos, es histórico. Entremos a este otro punto que viene siendo nuestro tercer punto, que el verbo de vida es transmisible. Dice el texto, y la hemos visto, y esta es la palabra importante que tenemos aquí, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y la palabra clave aquí es esa, testificamos. Todo lo que Juan había percibido, hermanos, con sus sentidos, llega a ser transmisible también a los demás. Por eso nuestro tercer punto es este. Jesús es transmisible. Y ya debes estar imaginándote la aplicación que debemos tener sobre esto. Juan dice, testificamos. Esta palabra tiene el sentido, hermanos, de dar información sobre una persona o un hecho del que el hablante tiene conocimiento directo. El mismo léxico nos da esta definición, la unidad 33262. Ahí tú encuentras la definición de este término testificamos, dar información sobre una persona o un hecho del que el hablante tiene conocimiento directo. En este caso, Juan dice, yo testifico, es decir, yo tengo información, tengo conocimiento directo de lo que era el Señor Jesucristo. Y esa información que yo tengo quiero transmitirles a ustedes. Testifico de eso. Y dice también, os anunciamos al final del versículo. Si tú observas, dice aquí, os anunciamos. Testificamos y os anunciamos. Y este os anunciamos tiene que ver con un traspaso de la información obtenida. Yo sé, fui un testigo y quiero darles esta información también a ustedes para que ustedes conozcan al Señor Jesucristo. Entonces, cuando se presenta, hermanos, el Evangelio centrado en Cristo, se muestra la vida eterna más que los propósitos que Dios tiene con el ser humano. Muchos dicen, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cree en Él. Ese no es el Evangelio, hermanos. Por más que nos cueste asimilarlo, hermanos, ese no es el Evangelio. El Evangelio es cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Lo segundo es que Él tiene un plan para nuestras vidas. Pero, hermanos, lo primero es glorificar al Señor a través del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Se debe presentar a Cristo como aquel que estaba con el Padre y el cual fue manifestado por el bien de cada uno de nosotros. Y esto es el Evangelio, hermanos. Juan termina de presentar el contenido de su mensaje de esa forma, diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que palpamos, lo que hemos contemplado, eso les anunciamos. Este es nuestro mensaje, este es nuestro Evangelio. Este es el Evangelio que nos dejó el Señor Jesucristo. No añade nada más, sino que Él dice, lo que yo he visto, todo lo que yo conozco por experiencia, transmito a los demás, testifico a los demás. Y la reflexión, hermanos, aquí para cada uno de nosotros es la siguiente. ¿Cuál es el contenido del mensaje que expones a los demás en todas las oportunidades que tienes de exponer en la iglesia local? Si tú subes a contar chistes, si tú subes a contar tus anécdotas, tus experiencias, todo lo que te ha ocurrido a ti durante la semana, ese no es el Evangelio. Si tú subes a contar tu testimonio, ese no es el Evangelio. El testimonio del Señor Jesucristo, ese es el Evangelio. Analiza muy bien y pregunta a tus hermanos en Cristo si se encuentran el Evangelio en el mensaje que tú les estás dando. Si te dicen que no, de lo contrario, tú lo que debes hacer es un análisis, una reforma de tu mensaje, cambiar el centro de tu mensaje, que sea Cristo y que no seas tú. Y esto se lo hace, hermanos, con mucha humildad en nuestras vidas. En cuarto lugar, hermanos, y antes de pasar, quisiera que nosotros pensemos en esto. La vida en Cristo no es una vida de experiencia privada, sino de experiencia transmisible a los demás para el conocimiento de la vida eterna. Esa es la vida en Cristo, hermanos. Veamos, en cuarto lugar, el verbo de vida es relacional. Ya hemos observado que el verbo de vida es inmutable, que el verbo de vida es histórico,
que el verbo de vida es transmisible y ahora observamos que el verbo de vida es relacional. Todo esto va, hermanos, de la mano. Dice la Escritura lo siguiente: y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Perdón, hermanos, estoy leyendo mal el versículo. Dice capítulo 1, versículo 3b, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra clave aquí es comunión. El Evangelio, hermanos, lo que produce no es aislamiento. No somos, cuando creemos en Cristo, no somos personas monásticas que nos alejamos y no queremos tener relación con el mundo. No. Sino que el Evangelio produce relación, acercamiento. No hay cristianos solitarios. Y si los hay, eso es una incoherencia, hermanos, con lo que el Evangelio produce. Nosotros debemos relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo. Y aquí el verbo de vida es relacional. Como es transmisible, es relacional. ¿Cómo voy a transmitir a otros si no me relaciono? Y el verbo de vida produce eso, comunión. El término utilizado por Juan, comunión, significa una relación estrecha, una vida conjunta. No se trata de una comunión de mismas creencias, aunque también sí debe haberlo, sino de una vida y un amor mutuos de quienes son uno en espíritu. El Señor Jesús llamó amigos a los apóstoles. Nosotros también creo debemos llamar amigos a nuestros hermanos en Cristo, porque ellos saben cómo nosotros estamos sirviendo al Señor, ¿no? Cómo nosotros estamos sirviendo al Señor. La comunión entre hermanos es el resultado de una comunión con el Padre y con el Hijo. Si yo tengo, hermanos, comunión con mis hermanos en Cristo, eso significa de que yo tengo comunión con el Padre y con su Hijo. Si yo no puedo relacionarme con la iglesia local, no estoy teniendo una correcta relación con el Señor Jesucristo también. Y eso es lo que nosotros podemos aprender aquí. No hay otra forma de saber, no hay otra forma mejor de saber que alguien está unido a Cristo que ver su amor por sus hermanos en la fe. No hay, hermanos, no hay otra forma mejor de saber esto, ¿ya? Entonces, en quinto lugar, vamos a observar también que el verbo de vida es gozoso. Si yo me relaciono o no me relaciono con una actitud de bueno, tengo que relacionarme, no me queda de otra. No. El verbo de vida es gozoso. Y Juan va a decir, por último, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, ¿cuáles estas cosas? Todo lo que dijo anteriormente y todo lo que posteriormente va a decir también. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, lo que dijo y lo que querrá decir más adelante, todo eso lo escribe para el gozo. ¿Qué significa gozo? El diccionario, hermanos, de la Real Academia dice lo siguiente: es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Eso es gozo. Sentimiento de complacencia en poseer, en recordar o en tener esperanza de bienes. Si te das cuenta, eso se está centrando solamente en lo que hay aquí en esta tierra. Pero hermanos, cuando nosotros revisamos lo que es el gozo en la Escritura, no nos habla acerca de los bienes que uno posee, de las personas de las que uno se rodea. No, sino que nos habla de algo completamente diferente. Antes de continuar, quiero invitarte a que tú puedas suscribirte a este canal también para que juntos podamos seguir aprendiendo la Escritura y que también sigas en este estudio que estamos desarrollando cada miércoles. Y si quieres seguir aprendiendo también, tenemos otro curso que se ha aperturado este fin de semana que pasó y vas a aprender tú una introducción a lo que es la Biblia que está centrada en 10 lecciones cortas. Entonces te invitamos a revisar nuestro canal y ver todo lo que nosotros tenemos. Continuamos. ¿Qué es gozo? Un teólogo, Martin Lloyd-Jones, en uno de sus libros, La vida en Cristo, en la página 30, él escribe lo siguiente: el gozo es algo muy profundo y significativo, algo que afecta por completo a toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto. Solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo y es la contemplación del Señor Jesucristo. Esto es gozo. Él satisface mi mente,
satisface mis emociones, satisface todos mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos, y en Él estoy completo. Eso es gozo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. La vida en Cristo debe ser manifestada en gozo. El gozo no es una emoción. El gozo es un estado de vida, hermanos. El apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, la carta del gozo que es Filipenses. La vida en Cristo se trata de eso. Me mantengo con gozo porque tengo a la fuente del gozo. Y hay un himno, ¿no? Grande gozo hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente faz. Tenemos que estar llenos de gozo, hermanos. Nos hemos extendido un poco en nuestro estudio en esta ocasión. Estamos desarrollándolo a través de un análisis versículo a versículo para que podamos profundizar más en esto. También queremos recordarles de que todos estos estudios que tenemos son para personas que están comenzando en la vida cristiana, que están comenzando en sus estudios acerca de la Escritura, ¿no? Si tú eres alguien que está avanzado en esto, te animamos a que puedas compartir con otras personas también para que ellos puedan conocer. Y si tú eres nuevo en la fe, quisiéramos que nos acompañes en esta aventura que es estudiar la palabra del Señor. Veamos aplicaciones para nuestra vida. Vamos a tener 5 aplicaciones. Primero, ¿qué debemos hacer con toda esta información? Sabiendo que el verbo de vida es inmutable, nunca debemos intentar cambiar algo a su glorioso evangelio, sino presentarlo tal cual como es. No cambies el evangelio, preséntalo como es. No quieras que sea menos dañino a la carne el evangelio y le quites algo al evangelio. ¿No? Preséntalo tal como es. El evangelio necesita negación. El evangelio requiere sacrificio. El evangelio requiere disposición. El evangelio requiere compromiso. Todo esto incluye el evangelio. Preséntalo tal cual como es. En segundo lugar, comprendiendo que el verbo de vida es histórico, debemos estar seguros de la existencia de Cristo, siendo sus apóstoles y otros testigos confiables. Perdón, aquí me confundí. Debemos estar seguros de la existencia de Cristo, siendo sus apóstoles los únicos testigos confiables que nosotros tenemos acerca del verbo de vida. Tercero, entendiendo que el verbo de vida es transmisible, debemos reconocer cuál es el contenido que estamos transmitiendo a los demás, el evangelio o mi pensamiento. ¿Qué estoy transmitiéndole a otros? En cuarto lugar, sabiendo que el verbo de vida es relacional, mi relación con Él está siendo reflejada en mi relación con los demás. Debo tener esa comunión con los hermanos en la fe. El verbo de vida es relacional. Y aquí un dato, ¿no? Muchos que asisten a la iglesia y cuando termina todo el programa dominical o el programa que se esté desarrollando, lo que hacen es que se van inmediatamente, desaparecen allí. No hagas eso. Quédate a compartir. Y si no te hablan, quédate, alguien se va a acercar a ti o tú intenta acercarte a alguien para que tengas esa relación con la iglesia en la que te estás congregando. En quinto lugar, siendo consciente de que el verbo de vida es gozoso, debo cambiar mi forma de comprensión del gozo, dejando que Cristo sea la fuente de mi gozo y no lo que me rodea. No dejes que tu gozo sea lo material, porque el día que pierdas lo material, vas a perder tu gozo. Deja que Cristo sea la fuente de tu gozo, porque nunca vas a poder perder a Cristo. Cristo siempre va a estar ahí contigo. Y mientras Él esté, gozo va a haber en tu alma siempre. Hermanos, les damos muchas gracias por su atención a este estudio. Nuevamente les invitamos a que ustedes puedan revisar la descripción de este video. Ahí vas a encontrar todo el material que nosotros preparamos para estas clases que nosotros estamos dictando. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que puedas hacerlo. Y si te está ayudando esto a tu crecimiento en la vida cristiana, déjanos saber en los comentarios. Y si quieres también que otros se unan a esta aventura, compártelo para que ellos también puedan seguir creciendo.
Que el Señor te bendiga, te saluda Eric Espíndola y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.